Confié todo mi sueldo a mi hermano para que cuidara a nuestra madre y descubrí que desapareció con el dinero cuando más lo necesitábamos. Me llamo Daniel y durante años creí que la confianza entre hermanos era algo automático, casi biológico. Sergio, mi hermano menor, siempre fue visto como el responsable, el que se quedaba, cuando yo me fui a trabajar fuera para sostener a la familia. Cuando nuestra madre, Elena, enfermó, la decisión pareció obvia. Yo enviaría todo el dinero y él se encargaría de cuidarla. No firmamos nada. No pusimos reglas. Solo asumimos que la sangre bastaba como contrato. Desde el primer mes comencé a enviarle casi todo mi sueldo. No era poco. Turnos dobles, fines de semana perdidos, llamadas breves a casa para escuchar que todo estaba bajo control. Sergio me enviaba fotos del hospital, recibos sueltos, mensajes tranquilizadores. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. La distancia vuelve cómodo el autoengaño, y yo estaba demasiado cansado para cuestionar cada detalle. Nuestra madre apenas podía hablar cuando la llamaba. Siempre estaba cansada, sedada o dormida. Sergio explicaba que era normal, que el tratamiento era agresivo. Yo asentía desde cientos de kilómetros de distancia. Cada transferencia que hacía era un acto de fe. Pensaba que estaba comprando tranquilidad, tiempo, cuidado. Nunca se me cruzó por la cabeza que el problema no fuera el dinero, sino quien lo administraba. Las primeras señales fueron pequeñas. Un retraso en responder, una excusa distinta, una factura que no cuadraba. Cuando preguntaba, Sergio reaccionaba con ofensa. Decía que desconfiar era injusto, que él estaba cargando con todo el peso emocional. Yo retrocedía. No quería ser ese hermano. Elegí el silencio, convencido de que cuestionar era peor que perder dinero. Con el tiempo, los envíos aumentaron. Medicamentos nuevos, terapias adicionales, urgencias. Mi cuenta se vaciaba y mi vida se reducía a trabajar y esperar noticias. Me repetía que era temporal, que todo valía la pena si mamá estaba bien atendida. La narrativa era clara y yo la repetía sin cuestionarla, incluso cuando algo dentro empezaba a incomodarme. Un día, una enfermera respondió el teléfono en el hospital. No sabía quién era yo. No reconocía el nombre de Sergio como responsable directo. Pensé que era un error administrativo. Colgué con una sensación extraña en el pecho. No llamé de inmediato a mi hermano. Necesitaba ordenar mis ideas antes de confrontarlo. Esa pausa, hoy lo sé, fue el inicio del derrumbe. Esa noche revisé transferencias antiguas, mensajes, fechas. Empecé a ver patrones donde antes solo había rutina. Cantidades redondeadas, gastos sin respaldo, semanas enteras sin comprobantes. No eran pruebas, pero sí suficientes para romper la ilusión de normalidad. Dormí mal. Por primera vez desde que todo empezó, pensé que quizá había estado mirando hacia otro lado. Cuando finalmente llamé a Sergio, su tono cambió. Ya no era el hermano paciente y cansado, sino alguien a la defensiva. Me dijo que estaba exagerando, que el estrés me estaba afectando. Intentó cerrar la conversación rápido. Esa prisa fue más reveladora que cualquier documento. La confianza empezó a resquebrajarse de verdad. Decidí que necesitaba ver las cosas con mis propios ojos. Pedí días libres en el trabajo y no le dije a nadie que viajaría. No buscaba una confrontación, solo claridad. Parte de mí aún esperaba llegar y confirmar que todo era un malentendido. Otra parte ya se preparaba para algo peor, aunque no sabía exactamente qué. El viaje se me hizo más largo de lo habitual. Cada kilómetro parecía añadir peso a las dudas que ya llevaba encima. Repasé mentalmente todas las conversaciones con Sergio, cada explicación, cada excusa. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que el cansancio y la distancia me estaban jugando una mala pasada. Pero esa voz interna que había ignorado durante meses ahora hablaba con una claridad incómoda. Al llegar a la ciudad no avisé a nadie. Tomé un taxi directo al hospital. El edificio era más pequeño de lo que imaginaba, viejo, con pasillos estrechos y un ambiente que no coincidía con los costos que Sergio describía. Pregunté por mi madre en recepción. La empleada revisó el sistema con calma y me miró con extrañeza antes de darme indicaciones.
Nada en su actitud reflejaba la urgencia constante de la que yo había oído hablar. Encontré a mi madre en una habitación compartida. Estaba despierta, más delgada, pero consciente. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina. No esperaba mi visita. Me tomó la mano y me preguntó qué hacía allí. Esa simple pregunta me descolocó. Si Sergio le había dicho que yo enviaba dinero y estaba pendiente, ¿por qué parecía tan ajena a todo? Hablamos despacio. Me contó que llevaba semanas con el mismo tratamiento, que no recordaba cambios recientes ni medicamentos nuevos. Dijo que Sergio venía poco, siempre apurado. Cuando mencioné gastos, terapias adicionales y urgencias, frunció el ceño. No sabía de qué estaba hablando. Cada frase que pronunciaba desmontaba una parte de la historia que yo había aceptado sin cuestionar. Salí de la habitación con una mezcla de rabia y confusión. Fui directo a trabajo social. Pedí información como familiar directo. Los registros eran claros, los pagos cubrían solo lo básico. No había constancia de tratamientos costosos ni de servicios privados. Lo que yo había enviado durante meses no estaba reflejado en ningún lado. La discrepancia ya no era una sospecha, era un hecho. Intenté localizar a Sergio. No contestó. Le dejé un mensaje corto, neutral. Dije que estaba en la ciudad y que necesitábamos hablar. Mientras esperaba, caminé sin rumbo por los alrededores del hospital. Cada paso reforzaba una idea que ya no podía ignorar. Alguien había estado usando a nuestra madre como justificación para algo mucho más grande. Horas después, Sergio apareció. No se sorprendió de verme, pero tampoco se alegró. Su expresión fue de cálculo, no de afecto. Me dijo que no era buen momento, que estaba ocupado. Insistí. Le mencioné lo que había descubierto. Su reacción fue inmediata, enojo, negación, acusaciones. Dijo que yo no entendía lo difícil que era todo desde dentro. Le pedí que me mostrara los comprobantes completos. Dijo que los tenía en casa, que luego los veríamos. Cada respuesta era una postergación. La conversación terminó sin aclaraciones. Se fue dejándome con más preguntas que antes. Esa fue la primera vez que sentí, sin duda alguna, que mi hermano me estaba ocultando algo deliberadamente. Esa noche no dormí. Me quedé revisando estados de cuenta, fechas, montos. La cifra total me golpeó con fuerza. No era solo dinero, era tiempo, esfuerzo y confianza invertidos. Pensé en todas las veces que había defendido a Sergio frente a otros familiares. La lealtad mal puesta tiene un costo que no siempre es inmediato. Al amanecer tomé una decisión. No volvería a preguntar sin pruebas ni aceptar respuestas vagas. Si quería entender qué estaba pasando, tendría que investigar por mi cuenta, aunque eso significara enfrentar una verdad que ya empezaba a perfilarse con demasiada claridad. Decidí no confrontar a Sergio de inmediato. Sabía que cualquier acusación sin pruebas solo le daría tiempo para reorganizar su versión. Pasé la mañana en el hospital, hablando con personal administrativo y pidiendo copias de registros. No levanté la voz ni mostré enojo. Me limité a hacer preguntas simples. Cada respuesta confirmaba lo mismo. Los gastos reales eran mínimos comparados con el dinero que yo había enviado durante meses. La trabajadora social me explicó con paciencia cómo funcionaban los apoyos públicos y qué servicios estaban cubiertos. Todo estaba documentado. Nada coincidía con el relato de urgencias constantes que Sergio me había vendido. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de vergüenza y rabia. No por haber confiado, sino por haber ignorado señales evidentes solo para evitar un conflicto familiar. Salí del hospital con una carpeta llena de papeles y la cabeza aún más cargada. Antes de irme, volví a ver a mi madre. Le pregunté directamente si Sergio le daba dinero, si hablaban de gastos, si ella sabía cuánto yo enviaba. Me miró confundida. Dijo que él siempre decía que yo estaba ocupado y que no quería preocuparme. Esa frase cerró el círculo de la manipulación. No regresé al hotel. Fui directo al departamento de Sergio. Toqué varias veces. Nadie respondió. Un vecino me dijo que hacía días que no lo veía, que solía llegar tarde y salir temprano. Miré el buzón,
Estaba lleno de sobres sin abrir. Estados de cuenta, notificaciones, cartas oficiales. Tomé nota mental de todo. La ausencia ya no era casualidad. Esa noche, finalmente, Sergio me llamó. Su tono era distinto, más cuidadoso. Dijo que había malentendidos, que todo tenía explicación. Le pedí vernos al día siguiente con documentos. Dudó. Aceptó solo cuando mencioné que ya había hablado con el hospital. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Colgué y me senté a revisar nuevamente mis transferencias. Hice un cálculo aproximado. La cifra total era suficiente para haber cubierto tratamientos privados durante años. Sin embargo, mi madre seguía en una habitación compartida, con cuidados básicos. La conclusión era inevitable y dolorosa. Alguien había estado usando ese dinero para algo completamente distinto. Al día siguiente llegué temprano al punto acordado. Sergio apareció tarde, con ojeras marcadas y una actitud defensiva. Traía una carpeta desordenada. Apenas se sentó, empezó a hablar rápido, saltando de un tema a otro. Yo lo dejé hablar. Cada contradicción se acumulaba como una capa más de evidencia, aunque él no pareciera notarlo. Cuando finalmente le pedí claridad, perdió la paciencia. Dijo que yo no entendía lo difícil que era manejar todo, que había gastos que no se podían explicar, que yo tenía dinero y él no. Esa frase lo cambió todo. Por primera vez, el cuidado de nuestra madre dejó de ser el centro del discurso. El resentimiento salió a la superficie sin disfraz. Le pedí acceso a sus cuentas. Se negó. Dijo que no tenía derecho. Esa negativa fue definitiva. Me levanté sin discutir más. No necesitaba seguir escuchando. Lo que antes era una sospecha ahora era una certeza incómoda. Mi hermano había cruzado una línea y no tenía intención de volver atrás por voluntad propia. Salí de ese encuentro con una decisión tomada. Ya no se trataba solo de dinero ni de confianza rota. Se trataba de proteger a mi madre y de detener un abuso que había crecido al amparo del silencio. A partir de ese momento, cada paso que diera tendría consecuencias reales, y Sergio aún no parecía entenderlo. Esa misma tarde tomé una decisión que había evitado durante meses, involucrar a más personas. Llamé a una tía cercana y le expliqué, sin adornos ni acusaciones exageradas, lo que había descubierto. Su silencio al otro lado de la línea fue largo. Cuando respondió, me dijo que no era la primera vez que Sergio tenía problemas con el dinero. Esa frase cambió el peso de todo. No estaba frente a un error aislado, sino ante un patrón. Con esa información, regresé al hospital y pedí que me registraran oficialmente como responsable directo de mi madre. El trámite fue más sencillo de lo que esperaba. Nadie puso objeciones. Nadie mencionó a Sergio. Esa facilidad fue una confirmación más de que su rol había sido, en el mejor de los casos, superficial. Salí con documentos firmados y una sensación amarga de haber llegado tarde. Esa noche me senté con mi madre y le expliqué, con cuidado, lo que estaba pasando. No entré en detalles financieros, pero sí fui claro sobre la necesidad de reorganizar todo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, me pidió perdón. Dijo que pensó que yo sabía, que no quería causar problemas entre hermanos. Esa culpa innecesaria me dolió más que cualquier pérdida económica. Al día siguiente, bloqueé temporalmente las transferencias. No fue una venganza ni una amenaza, fue un límite. Informé a Sergio por mensaje, de forma directa. Su respuesta fue inmediata y furiosa. Me acusó de abandonarlos, de exagerar, de traicionar a la familia. No respondí. Sabía que cualquier palabra sería usada en mi contra más adelante. Las llamadas comenzaron a llegar desde otros familiares. Versiones distorsionadas, medias verdades, presiones para arreglarlo en privado. Escuché a todos, pero no retrocedí. Por primera vez entendí cómo el abuso se sostiene colectivamente, no solo por quien lo ejerce, sino por quienes prefieren no incomodarse cuestionándolo. Consulté a un abogado especializado en temas familiares. Le mostré todo, transferencias, registros médicos, mensajes. No se sorprendió.
Me explicó con calma qué opciones tenía y cuáles serían las consecuencias. No prometió milagros. Solo claridad. Esa conversación me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, control sobre la situación. Mientras tanto, Sergio empezó a ausentarse más. Dejaba mensajes ambiguos, hablaba de estrés, de sentirse perseguido. No pidió disculpas. Nunca lo hizo. Su estrategia parecía ser el desgaste, esperar a que yo me cansara o cediera. No lo hice. Cada día que pasaba sin resolver reforzaba mi determinación. La relación con mi madre cambió. Pasaba más tiempo con ella, hablábamos de cosas simples. Ya no era solo el centro de un conflicto, sino una persona que necesitaba estabilidad. Verla más tranquila confirmó que la decisión de intervenir había sido correcta, incluso si el precio emocional era alto. Una semana después, el abogado envió una notificación formal a Sergio solicitando rendición de cuentas. Fue el primer paso legal. Sabía que a partir de ahí nada volvería a ser informal. El conflicto dejaba de ser familiar para convertirse en algo con consecuencias reales y documentadas. Esa noche entendí que había cruzado un punto de no retorno. Ya no buscaba explicaciones ni reconciliaciones rápidas. Buscaba proteger, ordenar y cerrar una herida que había crecido durante demasiado tiempo. El siguiente movimiento no sería emocional, sino definitivo. La notificación legal no tardó en surtir efecto. Sergio apareció en el hospital 2 días después, por primera vez en semanas. Su actitud era distinta, más contenida, casi ensayada. Saludó a nuestra madre con una amabilidad exagerada y evitó mirarme a los ojos. No dijo nada sobre el documento, pero su presencia era una respuesta en sí misma. El juego había cambiado y ambos lo sabíamos. Me pidió hablar a solas. Acepté, pero no nos alejamos demasiado. Ya no confiaba en conversaciones sin testigos cercanos. Empezó justificándose, hablando de sacrificios, de estrés, de sentirse desplazado por mí. No mencionó el dinero. Cuando lo hice yo, su discurso se volvió defensivo. Dijo que había tomado prestado parte de lo que envié, convencido de que luego lo repondría. Esa confesión parcial fue clave. No negó los hechos, solo intentó minimizarlos. Le pregunté cuánto había tomado. No respondió con cifras, sino con evasivas. Dijo que no llevaba cuentas claras, que todo se había mezclado. Escucharlo fue más perturbador que cualquier mentira. No había culpa real, solo preocupación por las consecuencias. Le expliqué con calma que el proceso ya estaba en marcha y que cualquier conversación debía pasar por abogados. Se alteró. Dijo que estaba destruyendo a la familia, que nuestra madre sufriría. Esa manipulación emocional, usada tantas veces antes, ya no funcionó. Por primera vez, no cedí ante ella. Esa misma tarde, el abogado me informó que Sergio había retirado dinero de varias cuentas poco después de recibir la notificación. Ese movimiento apresurado confirmó que no tenía intención de regularizar nada. Solo estaba intentando salvarse. La traición dejó de ser personal y pasó a ser un asunto legal claro. Decidí documentarlo todo con mayor rigor. Cada llamada, cada mensaje, cada visita. No por venganza, sino por protección. Entendí que, en situaciones así, la memoria emocional no basta. Los hechos necesitan respaldo si se quiere cerrar el conflicto de manera definitiva. Nuestra madre percibía la tensión, aunque intentábamos ocultarla. Me preguntó si su salud era la causa de todo. Le aseguré que no. Le dije que el problema era entre adultos y que ella no tenía responsabilidad alguna. Decirlo en voz alta fue necesario, tanto para ella como para mí. Los familiares que antes presionaban para arreglarlo empezaron a guardar silencio. La formalidad legal incomoda. Nadie quería quedar involucrado. Ese cambio de actitud fue revelador. El apoyo condicionado suele desaparecer cuando las consecuencias se vuelven reales. Sergio dejó de responder mensajes directos y comenzó a comunicarse solo a través de terceros. Era una estrategia clara, diluir la responsabilidad. No funcionó. Cada intento quedaba registrado. El margen de maniobra se reducía día a día.
Al final de esa semana entendí que ya no estaba lidiando con un hermano confundido, sino con alguien dispuesto a llegar lejos para evitar asumir sus actos. La etapa de las explicaciones había terminado. A partir de ahora, solo quedaba avanzar hasta el final, sin atajos. La audiencia preliminar se programó más rápido de lo que esperaba. El simple hecho de recibir la notificación oficial cambió el tono de todo. Ya no eran discusiones familiares ni reproches personales, sino fechas, documentos y responsabilidades claras. Esa formalidad trajo una calma extraña. Por primera vez desde que comenzó todo, sentí que la situación avanzaba sin depender de la voluntad de Sergio. Antes de la audiencia, el abogado me pidió preparar una declaración detallada. Revisé meses de transferencias, mensajes y registros médicos. Volver sobre todo fue agotador. Cada cifra representaba horas de trabajo, cada mensaje una decisión mal tomada. Sin embargo, ordenar los hechos también me permitió ver la historia completa, sin los filtros emocionales que antes la distorsionaban. Sergio no se presentó a la primera citación. Alegó problemas de salud y pidió prórroga. Esa ausencia reforzó la impresión de que estaba ganando tiempo. El juez aceptó el aplazamiento, pero dejó constancia de la falta. No era un detalle menor. Las excusas empiezan a pesar cuando se acumulan. Mientras tanto, asumí por completo la gestión del cuidado de mi madre. Cambié médicos, ajusté tratamientos y organicé visitas regulares. Los costos reales eran muy inferiores a lo que había estado enviando. Esa comparación constante entre lo que fue y lo que es se convirtió en una fuente silenciosa de enojo, aunque ya no determinaba mis decisiones. La relación con mi madre se volvió más honesta. Me preguntó directamente si Sergio había robado. No esquivé la pregunta. Le expliqué lo esencial, sin cargarla con detalles innecesarios. Lloró, no por el dinero, sino por la fractura entre sus hijos. Ese momento dejó claro que el daño iba más allá de lo económico. La segunda citación sí se llevó a cabo. Sergio apareció acompañado de un abogado distinto al mío. Su postura era rígida, distante. Ya no intentaba justificarse emocionalmente. Ahora todo era técnico. Negó cifras, cuestionó interpretaciones y minimizó su rol. Escucharlo fue confirmar que la reconciliación no estaba en sus planes. Cuando se presentaron los estados de cuenta, el ambiente cambió. Las fechas, los montos y los movimientos no admitían demasiadas interpretaciones. Sergio evitó mirarme. Su abogado pidió tiempo para revisar la documentación. Esa solicitud fue una admisión implícita de que las cosas no estaban a su favor. Salí de la audiencia con una sensación extraña de desgaste y alivio al mismo tiempo. No había un resultado final aún, pero el rumbo estaba marcado. El conflicto ya no dependía de emociones ni versiones, sino de hechos verificables. Esa transición fue dura, pero necesaria. Esa noche, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Pensé en cómo el abuso suele disfrazarse de ayuda y en lo fácil que es confundir cercanía con lealtad. Reconocer eso no me hacía débil, me hacía responsable de no repetir el patrón en el futuro. Con el proceso en marcha y las cartas sobre la mesa, entendí que el desenlace estaba cerca. No sabía aún cómo terminaría exactamente, pero sí sabía algo con certeza. Ya no estaba dispuesto a sacrificar mi criterio ni mi tranquilidad para sostener una mentira familiar. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un silencio tenso. Sergio dejó de aparecer por el hospital y cualquier comunicación pasó exclusivamente por abogados. Esa distancia forzada, aunque dolorosa, redujo el ruido emocional. Me permitió concentrarme en lo importante, la estabilidad de mi madre y la preparación del cierre legal que ya se aproximaba. El juez solicitó un peritaje financiero independiente. Un tercero revisaría movimientos, cuentas y transferencias. Esa decisión equilibró el proceso. Ya no era mi palabra contra la de Sergio, eran números, fechas y registros objetivos. Saberlo me dio una tranquilidad que no había sentido desde que empezó todo. El perito tardó varias semanas en entregar su informe. Cuando finalmente llegó, el abogado me llamó de inmediato. El documento confirmaba desvíos sistemáticos, retiros injustificados y gastos personales cubiertos con el dinero que yo enviaba para el cuidado de nuestra madre.
No había margen para interpretaciones benevolentes. Sergio reaccionó solicitando una mediación. Propuso devolver parte del dinero y cerrar el tema sin seguir adelante. La oferta llegó tarde. No incluía una explicación completa ni garantías reales. Era un intento de limitar daños, no de asumir responsabilidad. Rechacé la propuesta sin dudarlo. La familia volvió a aparecer, esta vez con un tono distinto. Algunos pedían que aceptara el acuerdo por el bien de todos. Otros guardaban silencio. Entendí que el apoyo suele fluctuar según la incomodidad del momento. No me dejé arrastrar. Mantener el rumbo era más importante que preservar apariencias. Mi madre, aunque frágil, mostró una fortaleza inesperada. Me dijo que hiciera lo que considerara correcto, que no cargara con culpas que no me correspondían. Escucharla fue un alivio profundo. Su claridad moral contrastaba con el enredo que otros intentaban sostener. La siguiente audiencia fue breve y contundente. El informe pericial se incorporó al expediente y el juez marcó plazos concretos. Sergio permaneció en silencio casi todo el tiempo. Su estrategia de dilación se había agotado. La realidad, finalmente, lo había alcanzado. Al salir del juzgado, sentí el peso acumulado de meses empezar a ceder. No era alegría ni victoria. Era la sensación de que el esfuerzo sostenido, aunque incómodo, estaba dando frutos. La verdad, cuando se sostiene con hechos, termina imponiéndose. Esa noche revisé mis prioridades. Pensé en lo fácil que es perderse defendiendo lo indefendible por miedo a romper vínculos. Comprendí que los límites claros no destruyen relaciones sanas, solo exponen las que se sostienen en el abuso. Con el cierre legal cada vez más cerca, me preparé para el desenlace emocional. Sabía que, independientemente del resultado final, la relación con mi hermano no volvería a ser la misma. Aceptar eso fue el último paso antes de soltar de verdad. La resolución llegó sin dramatismos. Un documento extenso, redactado en lenguaje técnico, confirmó lo que ya era evidente. Sergio debía responder por los desvíos y restituir una parte significativa del dinero. No cubría todo, pero establecía responsabilidad. Leerlo fue menos emotivo de lo que imaginé. A veces la justicia no se siente como un triunfo, sino como una corrección tardía. El fallo incluyó medidas claras para proteger a mi madre. Se estableció mi rol legal como administrador de sus asuntos médicos y financieros, y se limitaron las posibilidades de intervención de terceros. Esa formalización cerró una etapa de improvisación que nunca debió existir. La estructura, aunque fría, ofrecía seguridad. Sergio no reaccionó públicamente. No hubo reclamos ni disculpas. Su silencio fue coherente con la forma en que había gestionado todo desde el inicio, evitando asumir de frente las consecuencias. Esa ausencia de cierre explícito me obligó a aceptar que no todas las historias terminan con explicaciones satisfactorias. Los primeros pagos de restitución llegaron semanas después. Verlos reflejados en la cuenta fue una confirmación tangible de que el proceso había tenido sentido. No borraban el desgaste ni el daño emocional, pero sí ponían un límite claro. El abuso ya no era abstracto, había sido reconocido y corregido en lo posible. Mi madre mostró una mejoría lenta pero constante. No solo por los ajustes médicos, sino por la estabilidad emocional. Saber que las cosas estaban bajo control redujo su ansiedad. Verla más tranquila reforzó la certeza de haber tomado la decisión correcta, incluso cuando el costo personal fue alto. La familia, una vez concluido el proceso, se replegó. Algunos retomaron contacto como si nada hubiera pasado. Otros se mantuvieron a distancia. No forcé nada. Aprendí que las relaciones auténticas no necesitan ser restauradas a la fuerza. Se sostienen solas o se disuelven. Con el conflicto legal resuelto, me encontré revisando mis propias decisiones con más calma. No para castigarme, sino para entender cómo llegué hasta ahí. La confianza ciega, cuando se combina con cansancio y distancia, se vuelve una herramienta peligrosa en manos equivocadas. Empecé a reconstruir mi rutina sin la carga constante de la sospecha. Volví a concentrarme en mi trabajo, en planes postergados, en una vida que había quedado en pausa. La normalidad, entendí, no regresa de golpe, se reconstruye con pequeños actos de estabilidad.
Pensar en Sergio ya no me provocaba la misma reacción. No había perdón pleno ni rencor activo. Solo una aceptación sobria de lo ocurrido. A veces, esa neutralidad es el verdadero cierre, más honesto que cualquier reconciliación forzada. Con casi todo resuelto, supe que quedaba un último paso, cerrar internamente la historia. No para olvidarla, sino para integrarla como una experiencia que marcó un límite claro. El final ya estaba cerca, y esta vez no venía cargado de incertidumbre. Con el conflicto legal prácticamente cerrado, empecé a notar el cansancio acumulado que había ignorado durante meses. Ya no había llamadas urgentes ni correos del abogado marcando el ritmo de mis días. Ese silencio, que antes habría sido inquietante, se volvió necesario. Me permitió observar con distancia todo lo ocurrido y reconocer el impacto real que había tenido en mi vida. Volví a repasar mentalmente cada decisión tomada desde el inicio. No para buscar errores, sino para entender el proceso completo. La confianza inicial, el autoengaño, la negación y, finalmente, la acción. Comprendí que el problema no fue confiar, sino sostener esa confianza cuando la realidad ya estaba mostrando señales claras de ruptura. Mi madre y yo comenzamos a hablar de cosas más simples. Recuerdos antiguos, anécdotas sin peso emocional. Esa ligereza fue una señal de recuperación que no aparecía en ningún informe médico. La estabilidad no solo se mide en cifras o diagnósticos, sino en la posibilidad de volver a hablar sin miedo ni culpa. Sergio dejó de ser una presencia constante, incluso como conflicto. Su nombre aparecía solo en trámites pendientes o en conversaciones puntuales con el abogado. Esa reducción de protagonismo fue uno de los cambios más significativos. El problema había dejado de definir mi día a día. Algunas personas me preguntaron si sentía alivio o satisfacción. No era exactamente eso. Lo que sentía era claridad. La certeza de haber actuado cuando era necesario, aunque el costo emocional fuera alto. Esa claridad es menos intensa que la euforia, pero mucho más duradera. Empecé a notar cómo mi forma de relacionarme cambiaba. Ya no evitaba conversaciones incómodas ni posponía límites por miedo al conflicto. La experiencia me había dejado una enseñanza concreta. El silencio prolongado siempre termina beneficiando al abuso. Pensé en todas las veces que había defendido a Sergio frente a otros, convencido de que lo hacía por lealtad. Ahora entendía que la lealtad sin honestidad se convierte en complicidad involuntaria. Reconocerlo fue incómodo, pero necesario para no repetir el patrón. El dinero recuperado quedó en segundo plano. Cumplió su función práctica, pero perdió su carga simbólica. Lo verdaderamente recuperado fue la capacidad de decidir sin culpa y de actuar sin miedo a romper una imagen familiar que ya estaba rota desde antes. Con el tiempo, la historia dejó de sentirse como una herida abierta y pasó a ser una referencia interna. Un punto de comparación para futuras decisiones. No como advertencia constante, sino como recordatorio de que actuar a tiempo cambia el rumbo de las cosas. Sabía que el final estaba cerca. No quedaban giros ni revelaciones pendientes. Solo un cierre consciente, sin dramatismo ni reproches finales. La historia no necesitaba más conflicto, necesitaba una conclusión honesta y definitiva. El último trámite se resolvió una mañana común. Una notificación breve confirmó que el expediente quedaba cerrado y que las obligaciones establecidas seguirían su curso sin más audiencias. Leí el mensaje con calma y lo archivé. No hubo celebración ni alivio inmediato, solo una sensación de final concreto. Había terminado una etapa que me había consumido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sergio no volvió a contactarme. Tampoco lo hice yo. La distancia se volvió permanente y explícita, sin reproches ni intentos de reconstrucción forzada. Acepté que algunas relaciones no se rompen por un conflicto puntual, sino porque dejan de sostenerse cuando la verdad aparece. Esa aceptación fue dura, pero honesta. Mi madre continuó su tratamiento con estabilidad. Las rutinas claras, los gastos transparentes y la comunicación directa cambiaron por completo el ambiente. No todo mejoró de golpe, pero la ansiedad disminuyó. Verla más tranquila fue la confirmación más clara de que intervenir había sido necesario, incluso cuando el costo emocional fue alto. Con el tiempo, dejé de revisar estados de cuenta con desconfianza automática.
El hábito se había instalado como mecanismo de defensa, pero ya no era necesario. Recuperar la normalidad también implicó desactivar esas alertas constantes que el conflicto había dejado. Algunos familiares retomaron contacto con cautela. Otros desaparecieron definitivamente. No hice balances ni reclamos. Entendí que cada quien eligió su lugar cuando tuvo que hacerlo. Yo ya había elegido el mío y no pensaba moverlo para facilitar la comodidad ajena. Pensar en todo lo ocurrido dejó de generar enojo. No porque hubiera perdonado, sino porque había entendido. La manipulación prospera cuando se mezcla con cansancio, distancia y silencio. Reconocer ese patrón fue más valioso que cualquier compensación económica. Volví a enfocarme en mi trabajo y en proyectos que había pospuesto indefinidamente. La energía que antes se iba en sostener una mentira familiar ahora estaba disponible para construir algo propio. Esa redistribución interna fue uno de los cambios más notables después del cierre. Con el paso de los meses, la historia se volvió algo que podía contar sin nudo en el estómago. No como advertencia constante, sino como referencia. Una experiencia que marcó un límite claro sobre lo que estoy dispuesto a tolerar y lo que no. Entendí que no gané una disputa contra mi hermano. Gané claridad, límites y la capacidad de actuar cuando algo no es justo. Esa ganancia no se mide en cifras ni en resoluciones judiciales, sino en tranquilidad sostenida. Hoy sigo adelante sin la necesidad de mirar atrás. La historia terminó cuando debía terminar, con consecuencias reales y aprendizajes definitivos. No fue el final que habría deseado al inicio, pero fue el único que permitió cerrar de verdad y continuar sin cargar una mentira que nunca fue mía.